Sesión del día de hoy. La clase que nos corresponde el día de hoy es un poco más centrada en, en lo que en verdad está descrito el programa de neuroanatomía. Anteriormente habíamos visto una generalidad de la envoltura ósea, luego miramos una generalidad de la funcionalidad que tiene el sistema nervioso, casi más con un enfoque histológico y fisiológico. Y en este momento vamos a iniciar con la macroanatomía de superficie de los hemisferios cerebrales y del sistema ventricular. En un principio en el programa se había manifestado que en esta clase se incluye también tronco encefálico y cerebelo. Sin embargo, al notar que más adelante hay un espacio específico para ello, entonces pues lo haremos, eh, lo haremos en su debido momento y así no la recargamos tanto la clase, porque pues obviamente la idea no es que le cojan odios ni fastidios a nuestra clase el día de hoy. Listo, siendo así entonces, se habla acerca de macroanatomía del sistema nervioso, eh, puesto que también existe la versión de la microanatomía, pero la microanatomía no hace parte del programa de pregrado y se deja relegado específicamente para los posgrados en la neurociencia, porque el encéfalo es una estructura anatómicamente tan compleja y tener relaciones anatómicas a escasos milímetros una de la otra. El estudio de la microanatomía sí permite hacer una revisión concienzuda de milímetro a milímetro de lo que está pasando, a tal punto que se establece del núcleo caudado, por ejemplo, unas dimensiones específicas, en una profundidad específica, en una angulación específica, y eso determina básicamente procedimientos terapéuticos alrededor de esa estructura anatómica. No es nuestro caso en este momento hacer énfasis en la microanatomía, de ahí la necesidad de aclarar que vamos a hacer macroanatomía del mismo. Si recuerdan ustedes sus clases amadas de embriología, recordarán que específicamente la séptima semana es una semana de vital importancia en el desarrollo del embrión, y es específica y de vital importancia por cuanto se desarrolla el sistema nervioso central. A partir de, ustedes recuerdan muy bien, de la estructura más externa que tiene el disco trilaminar. De allí entonces que el sistema nervioso tiene un desarrollo externo, ectodérmico, y de allí la relación estrecha que guarda con la piel. Y las estructuras de la piel, al tener estrecha relación con el sistema nervioso, pues le dan esa capacidad de sensibilidad tan notoria que tiene el órgano dérmico como tal. Nosotros miramos en la diapositiva presentada que cuando vamos a hablar del desarrollo del sistema nervioso central y periférico posteriormente, hablamos de tres vesículas primarias, y al ser vesículas, pues simplemente están relacionadas con una cavidad que en su interior tiene, o una pared que en su interior tiene una cavidad que es quística. Esas tres vesículas primarias son las originarias de los tres cerebros que en algún momento los habíamos manifestado en un desarrollo filogenético. El cerebro o encéfalo anterior dará origen al prosencéfalo, el medio al mesencéfalo y el posterior al rombencéfalo. De cada uno de ellos va a haber unas divisiones adicionales como los muestran las diapositivas. Del encéfalo anterior está el telencéfalo y diencéfalo, que son las estructuras corticales más desarrolladas. Del encéfalo medio es la parte específicamente el mesencéfalo con los pedúnculos, y del encéfalo posterior está el mielencéfalo, que se continuará con la médula espinal hace parte de la médula oblongada, y el metencéfalo, que establece estructuras tales como el cerebelo. Recordar esta división primaria embriológica del sistema nervioso nos da la oportunidad de entender posteriormente cuáles son las relaciones y la formación neurológica posterior que se va a dar de cada una de ellas. Y en la imagen de la derecha, pues simplemente es la esquematización en dos dimensiones de las curvaturas que van formando las vesículas primarias,
y esas curvaturas van dando el origen a cada una de las estructuras que más adelante nosotros podemos mirar. Podremos notar entonces, como observamos con el cursor, que en el espacio de confluencia entre lo que será la médula espinal, que es mielencéfalo, con las estructuras del romboencéfalo, hay una clara diferencia posteriormente al mesencéfalo y al prosencéfalo, la cual solo en el momento de generar una curvatura, al momento de generar esa curvatura, posteriormente, después de la séptima, décima, doceava semana, adquiere mayores características humanoides el desarrollo cerebral. En este momento no se diferencia en nada, casi en nada, al desarrollo embriológico del reptil, al desarrollo embriológico de las aves, y eso hace parte de lo que la teoría de los evolucionistas han indicado, que el ser humano es una especialización o una derivación de estructuras cerebrales menos complejas vistas anteriormente. Esa diapositiva, a pesar de lo enredada que puede ser, tal vez es la más clara que la anterior, solamente que amplía un poco las partes que se corresponden a esos tres cerebros. En la imagen superior izquierda de la pantalla observan un cerebro humano desarrollado y cada una de las tres estructuras generales que se desarrollan de las tres vesículas primarias. Prosencéfalo, la parte más grande, mesencéfalo, la parte más interna, y el rombencéfalo, la parte más interior. Si hacemos una división de cada una de ellas, nuevamente quedamos que el prosencéfalo a su vez se divide en telencéfalo y diencéfalo, y de estas, lo que complementa la anterior diapositiva, son las estructuras anatómicas estructurales que se forman después. De telencéfalo, la gran parte del cerebro y los núcleos de la base. Del diencéfalo, estructuras más profundas como son el tálamo, hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo, que están en relación con ese cerebro emocional, que en algún momento lo mencionamos en la clase pasada. El mesencéfalo hace referencia a las estructuras que unen el rombencéfalo con el prosencéfalo, y básicamente son los pedúnculos cerebrales, unas estructuras muy interesantes que son los colículos superiores e inferiores, y el acueducto del mesencéfalo, que es parte del sistema ventricular. Si en este momento solo ustedes recuerdan que existen esas tres estructuras generales, haremos luego los enlaces mentales necesarios para cuando estemos repasando cada una de las subdivisiones, ver de dónde es que salen y para qué es que sirven. Esta diapositiva, más que complicar la vida, en el momento en que estemos estudiando los ítems verdes, nos daremos cuenta de lo interesante que es reconocer los azules y los amarillos. Y por último, el rombencéfalo, que se divide en dos, metencéfalo y mielencéfalo, pero es fácil recordar el mielencéfalo de médula. El prefijo miel hace referencia a médula, por lo tanto hace las veces de la médula oblongada. El metencéfalo de cerebelo y de puente. En esta imagen que nosotros podemos observar acá, nos deja la oportunidad de mirar un cerebro en esquema gráfico, una visión anatómica de un espécimen cadavérico preparado, en donde se resalta las estructuras vasculares, arteriales y venosas, que es una parte de la técnica de disección, formalización y parafina que se hace en este tipo de especímenes. Y en este acá un cerebro mucho más fresco, tal vez solamente formalizado y en un corte diferente. Vamos a intentar entonces hacer un recorrido por cada una de estas estructuras, y la idea es de que ustedes se acostumbren a ir leyendo su texto y obviamente cotejarlo gráficamente en un atlas. La anatomía no es posible estudiarla sin hacer un esquema gráfico mental e idealmente un aprendizaje táctil, del cual lamentablemente nos estamos privando en este momento. Pero dentro de las teorías de aprendizaje se requiere que explotemos y cada uno de nosotros reconozcamos cuál es el tipo de memoria con la cual nos familiarizamos. Hay personas que tienen unas memorias visuales muy adecuadas, hay aquellos que tienen memorias táctiles, hay aquellos que tienen memorias auditivas, no significando que tengan las otras o no las tengan, sino que tienen mayor desarrollo. De allí que hay ciertas personas que pueden aprenderse ciertos textos con solo visualizarlos, o hay personas que son más afines a recordar canciones a
audición de las mismas, o hay personas que necesitan estar tocando continuamente el objeto aprendido para de esa forma memorizarlo. Es súper interesante que cada uno de ustedes logren reconocer cuál es su tipo de estrategia de memorización, porque anatomía se la va a exigir. Y obviamente, pues en el contexto en el que nos encontramos, los que tenemos o no tenemos memoria visual, pues la desarrollamos, y los que la tenemos, pues la explotamos más. En esta imagen primera observamos una visión lateral o un corte, una vista lateral, no es un corte, una vista lateral de un encéfalo, específicamente un telencéfalo, y específicamente si nos regresamos estaríamos aquí en prosencéfalo, y del telencéfalo estaríamos viendo el cerebro. Cuando nosotros notamos este órgano, es un órgano voluminoso que tiene unos pesos determinados en población masculina y femenina, que en un principio se identificó que el cerebro masculino, al tener más peso que el cerebro femenino, algunas corrientes asumían mayor capacidad cognitiva, siendo algo completamente falso, y no está en relación al tamaño que tenga el cerebro, sino a la capacidad de conectividad neuronal o al número de sinapsis que se encuentran en su interior. De allí entonces que un cerebro más grande no necesariamente es un cerebro más funcional. Al contrario, se privilegia aquellos cerebros que son en volumen más pequeño, pero por la capacidad y logro en sinapsis que tienen, específicamente el cerebro femenino, lo hace un cerebro evolutivamente superior al masculino, en la capacidad de modulación de afecto, en la capacidad de raciocinio, en la memorización y demás actos que quizá en algún momento podamos hacer un taller interesante sobre eso. Este telencéfalo es la porción de un prosencéfalo que da origen a estructuras pares, específicamente a los hemisferios cerebrales. También da origen a los núcleos de la base, a regiones, a las áreas olfatorias primarias que estoy señalando acá, y a estructuras más internas que no son pares, sino son impares, como lo son la lámina terminal, el cuerpo calloso, la comisura anterior, que si nosotros logramos mirar en esta imagen de la derecha, están representadas donde muestra el cursor. Esta es una estructura impar, el cuerpo calloso, la lámina terminal y la estructura comisural anterior. Estas son básicamente impares porque se encargan de unir a los elementos pares, como lo son el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo. Cada hemisferio tiene una forma ovoide, y esa forma ovoide hace que la porción posterior sea más ancha que la porción anterior. Estas dos porciones están separadas por una fisura longitudinal, la cual está ocupada por un repliegue de dura madre que posteriormente lo llamaremos os del cerebro. El cerebro tiene entonces, para su estudio general, tres caras. Una cara superolateral, que la estamos observando aquí en el extremo superior izquierdo, una cara inferior, que la estamos observando en este lugar de la pantalla, y una cara medial, que se encuentra en este lado de la pantalla. Esta cara medial se contrapone a la cara medial o mesial del hemisferio contralateral. Si nosotros identificamos las tres grandes caras que tiene el telencéfalo, o esta porción de cerebro en general, podremos determinar que cada una de ellas tiene estructuras anatómicas importantes, y una forma de estudiarlas es específicamente así por caras. Las estructuras que se observan en la cara superolateral, las estructuras que se encuentran en la inferior y las estructuras que se encuentran en la mesial. Y es básicamente a lo que dedicaremos el resto de nuestra hora y cuarto aproximadamente que nos resta de clase. Desde los 30 días hasta el 9º mes existen cambios muy notorios en la configuración del encéfalo. Se habla que entre el tercero y cuarto día, en los libros o textos clásicos de embriología, los cerebros embrionales son lisos, son estructuras como la que vemos en este esquema. Y en la medida en que se van desarrollando, el plegamiento que se va formando en la corteza y la
capacidad de generación de elementos celulares al interior de esa corteza, van a formar el aspecto arrugado característico que tiene el cerebro. Y ese aspecto arrugado está dado con el nombre de circunvoluciones, como está escrito acá, circunvoluciones. Por favor, apréndanlo a escribir, circunvoluciones, las cuales son básicamente los elementos que están resaltados aquí en la flecha. Si nosotros miramos en el esquema de la parte inferior derecha, notamos que existe estas áreas curvadas o arrugadas, las cuales asumen el nombre de circunvoluciones o también giros. Cualquiera de las dos palabras es asumida con la misma capacidad en el entendimiento de ese lenguaje. Y cada una de esas circunvoluciones o giros están separadas unas de otras por otros elementos anatómicos que se les llama surcos o cisuras. A veces se utiliza el término de forma indeterminada, sin embargo, el surco y cisura puede ser usado de la misma manera, a diferencia de la fisura, a la cual las fisuras se las deja específicamente para estructuras más grandes como son esta, ¿no es cierto? Que es la fisura que separa los dos hemisferios cerebrales, o esta, que es la fisura silviana, que separa los lóbulos superiores del lóbulo temporal, que son, digámoslo así, las fisuras son surcos más profundos, que tienen mayor profundidad. Y de allí entonces la localización de surco y cisuras en todo el área del cerebro. Vamos a intentar describir entonces las configuras externas de cada uno de los hemisferios cerebrales. En gran medida nosotros debemos reconocer que existen 5 tipos de lóbulos en cada uno de los hemisferios cerebrales. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Y dijimos que había un quinto lóbulo. Ese quinto lóbulo generalmente pasa inadvertido y básicamente se corresponde que al separar esta fisura de aquí, la fisura de Silvio, que separa el lóbulo frontal y parietal del temporal, al abrir esta fisura a la profundidad podemos observar el lóbulo de la ínsula, que es un lóbulo que se encuentra en la profundidad de las respectivas divisiones. Hay que recordar entonces que cada uno de los 5 lóbulos se encuentran en los 2 hemisferios cerebrales. El lóbulo frontal es el más anterior, obviamente es par, y se corresponde con los huesos craneales que se encuentran en esa disposición. El lóbulo parietal es par, en correspondencia con el hueso craneal de esa posición. El occipital es par, el temporal es par, y el de la ínsula también es un lóbulo par. Este lóbulo de la ínsula cobra valor específicamente al hacer la separación de cada uno de esos lóbulos, tanto del frontal y parietal en la parte superior como del temporal en la parte inferior. La cara superolateral está moldeada por una cara interna de la calvaria o de la bóveda craneana, como lo habíamos mencionado, y existen diferentes surcos interlobares que son muy importantes y están resaltados aquí en la diapositiva. El primer surco que en esta diapositiva está marcado es el surco central. Este surco central también adquiere el nombre de surco de Rolando. El epónimo, a pesar de que en la teoría, en el concilio anatómico, se ha manifestado que los epónimos deben abolirse, es muy utilizado aún en las neurociencias. De allí que es recordar que así como se llama surco central, también se llama surco o cisura de Rolando. Es importante que ustedes así también lo recuerden. Y esa cisura de Rolando es tan importante puesto que divide en su porción más anterior al lóbulo frontal y en su parte posterior al lóbulo parietal. Un surco igual de profundo en la cara superolateral de nuestro hemisferio cerebral es el surco lateral o surco de Silvio. Si el anterior era central de Rolando, este es el surco lateral o surco de Silvio. De igual importancia, puesto que divide en su porción más superior a los lóbulos frontales y parietales y de la parte inferior del lóbulo temporal. Son fácilmente identificables
y generalmente en un espécimen cadavérico pues mucho más. En un espécimen fresco lo que se observa son las adherencias de las estructuras que recubren el cerebro, tanto de dura madre, aracnoides y pia madre, y obviamente tarda un poquito más en reconocerse el surco, pero con los puntos cranométricos es fácilmente identificable también. Un tercer punto es el surco parieto-occipital, que no tiene la misma profundidad de los anteriores y de hecho a veces es inconstante. De hecho, en algunos momentos se lo manifiesta como una línea imaginaria que divide el lóbulo temporal en la parte anterior del lóbulo occipital, de ahí su nombre parieto-occipital. O perdón, este es temporo-occipital. Pido excusas la transcripción está errada aquí, temporo-occipital. Y el surco que se encarga, o la línea que se encarga de dividir el lóbulo parietal del occipital, se le denomina escotadura preoccipital. Noten que aquí no se habla tanto de un surco, de una cisura, sino de una escotadura, puesto que es una línea de la misma forma, inconstante, y que a veces está en los especímenes estudiados, se manifiesta de forma diferente y con localizaciones diferentes. En esta imagen simplemente observamos nuevamente lo mismo, en donde podemos observar que sin colores tal vez las cosas se complican un poco más, pero vamos a hacer el ejercicio de reconocerlas. El surco que asciende desde la parte más basal justo por encima del surco lateral y que divide el hemisferio cerebral en una parte anterior y una parte posterior es el surco de Rolando, ¿no es cierto? O central. Inmediatamente por abajo de este está el surco lateral. Si identificamos estos dos surcos, el resto empieza a hacerse por analogías. Después de identificar esto, justamente en la parte de adelante diremos que es todo lóbulo frontal y en la parte posterior diríamos que es lóbulo parietal. Si ustedes hacen la proyección en un punto craniométrico, este punto central se encuentra aproximadamente a 17 centímetros desde el nasion, es decir, si proyectamos el nasion desde acá, 17 centímetros hacia atrás, estaríamos llegando a este punto central. Y la sutura coronal está aproximadamente a 3 centímetros más adelante. Significa que el lóbulo frontal es el que en su gran mayoría ocupa tanto la porción anterior, incluso la porción lateral de nuestro cráneo. El lóbulo frontal es tal vez el lóbulo más grande que tiene la economía del cerebro. El surco lateral o cisura silviana se encuentra entre los lóbulos frontales, ¿no es cierto? Parietales arriba y temporales abajo. Se origina en la cara inferior y lateral del cerebro, continúa en dirección lateral para llegar hasta en un trazo oblicuo ligeramente ascendente en una finalización que da origen a una curvatura que se le denomina circunvolución supramarginal o circunvolución angular. Es muy importante recordar, al menos en clínica, este paso, porque es aquí donde se localiza una área primaria del lenguaje y es aquí en donde logramos nosotros captar el lenguaje, el entendimiento auditivo del lenguaje. De allí entonces que localizaciones tumorales o de lesiones que ocurren en esta zona dañan esa estructura anatómica y lo que generan pues básicamente es que la persona escucha, sabe que le están diciendo algo, están hablándole en su idioma nativo, pero no logra comprender cuáles son las palabras que las personas están manifestando. En la cara superolateral de cada hemisferio también se puede observar el surco parieto-occipital, que separa pues el lóbulo parietal del occipital. Decíamos que generalmente se habla de una línea que es a veces inconstante y no es tan definida como las anteriores, como el central y como el lateral. El lóbulo frontal se extiende desde el polo del frontal, la parte más anterior, hasta la parte más posterior, que sería el surco central. Si nosotros avanzamos en este esquema, encontramos entonces que el lóbulo frontal, vamos a ubicarnos nuevamente en nuestras dos referencias básicas, la cisura central o de Rolando y la cisura lateral o de Silvio.
Si ubicamos nosotros el lóbulo frontal, decimos que va desde el polo del frontal en la parte anterior y en la cara posterior iría hasta la superficie que entra en contacto con la cisura central o cisura de Rolando. Es muy importante reconocer el límite que tiene cada uno de los lóbulos y cuáles son las referencias anatómicas que nosotros podemos observar en él. El lóbulo frontal, a su vez, se divide en unos giros: el giro frontal superior, el giro frontal medio y el giro frontal inferior. Y esos giros están divididos a través de unos surcos. El surco frontal superior se encarga de dividir al giro frontal superior del giro frontal medio. El surco frontal inferior se encarga de dividir el giro frontal medio del giro frontal inferior. Y si seguimos hacia abajo, el surco lateral, que es el de Silvio, se encarga de dividir entonces al giro frontal inferior y al lóbulo temporal en su condición general. Esos surcos que dividen al lóbulo frontal, hasta el momento entonces tendríamos básicamente tres surcos que van dividiéndolo: el surco central en su porción más posterior, el surco frontal superior, el surco frontal inferior. Pero hay un surco adicional, que es el surco precentral. Si es así, entonces, en resumen, podríamos decir que el lóbulo frontal posee 4 giros: giro frontal superior primero, giro frontal medio segundo, giro frontal inferior tercero, y el cuarto sería el surco, el giro precentral, que es este que se encuentra acá. Este giro precentral anatómicamente está destinado para la corteza motora. De aquí entonces que lesiones que se ocurran en estos lugares o sus vecindades generan en el paciente disminución de la fuerza motora, que sería una paresia, o ausencia completa de la fuerza motora, que sería una plegia. Repetimos entonces el lóbulo frontal: polo frontal adelante, atrás, surco central. Giro frontal superior se divide del giro frontal medio a través del surco frontal superior. Giro frontal medio se divide del giro frontal inferior a través del surco frontal inferior. Y por último, en la parte más posterior está el giro precentral, que está separado de los giros anteriores por el surco precentral. Ese Doctor, es el lóbulo frontal. Escucho, doctora. entonces el giro frontal inferior podría ser el mismo giro orbitofrontal. Dentro del giro frontal inferior, a su vez, se divide 3 localizaciones importantes. Vamos a mirarlas de esta forma entonces. La circunvolución frontal inferior, que es la que estoy marcando en esta diapositiva de aquí en la segunda, esta circunvolución frontal inferior está dividida por unas ramas que se les denomina rama anterior y rama ascendente del giro del surco lateral, perdón. Vamos a hacerlo desde atrás. El surco lateral, que es el que está a cabo de Silvio, en la medida en que va progresando de forma oblicua hacia atrás, emite 2 ramas: una rama horizontal anterior y una rama ascendente. Esto divide al giro frontal inferior en 3 adicionales. Esas 3 adicionales se dividen: la porción orbitaria por delante, la porción triangular por detrás y una que se denomina opercular en la parte más posterior. Para responder entonces a su pregunta, doctora, podríamos decir que el giro frontal inferior a su vez se divide en 3 condiciones adicionales, a las cuales se les denomina pars: pars orbital, pars triangular y pars opercular. Todas ellas, ¿de dónde salen la división? De unos ramos que salen del surco o de la cisura lateral anterior y una ascendente. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Sí, señorita. Vamos a esa porción triangular, que es la que está marcada acá. Esa porción triangular se corresponde a una región central del área motora de Broca, y así se le denomina, área motora de Broca.
Y si ustedes recuerdan o lo han leído, Broca es un personaje que se encarga de dividir el cerebro en un número específico de estructuras anatómicas que les da una funcionalidad. ¿Alguien sabe cuál es el número asignado para el área motora del habla de Broca? Tal vez. No tienen que saberlo. A ver si lo miramos entonces más adelante. Si habíamos hablado en nuestra diapositiva pasada que el giro supramarginal que se encuentra aquí atrás se encarga de la comprensión del lenguaje, a esta asume un nombre que es el área de Wernicke. Esta área es la que se encarga del entender el lenguaje, del comprender lo que se está hablando. Y la relación que hay entre esta área de comprender lo que estoy hablando y responder específicamente a través del área motora es lo que me permite a mí tener un lenguaje. Hay algunas enfermedades en las cuales los pacientes no entienden lo que se les dice, igual pueden hablar, pero si la localización de la lesión está en las partes triangulares, el paciente entiende lo que se le dice, pero responde cosas que no son lógicas. Este es el paciente al cual se le pregunta, dígame su nombre. Él entiende que le estoy preguntando cuál es su nombre, pero él me responde azul, perro, amarillo, la casa, el árbol. Y él en su raciocinio no alcanza a comprender que no hay una articulación entre lo que está escuchando y lo que debe responder. De allí entonces que para ejecutar actos de lenguaje se requiere una adecuada coordinación entre el área de Wernicke y el área motora de Broca. La pars triangular es entonces el lugar anatómico en donde se asienta esa capacidad de una respuesta eh, racional en referencia a una sensibilización del lenguaje también racional. Aunque algunas veces podemos nosotros comportarnos sin necesidad de tener enfermedad, de no procesar lo que escuchamos y obviamente no hacer una conexión adecuada con lo que hablamos. No hay necesidad de estar enfermo para tener una conexión entre las dos zonas. Siendo así entonces, esa área de Broca tiene una relación muy importante con una porción más interna que está acá, que es la porción insular. En el óvulo de la ínsula, levantar esto es la localización opercular de la ínsula. En la circunvolución frontal media, que es la que estamos señalando en esta imagen de acá, logramos encontrar unos surcos que la dividen, ¿no es cierto? Ya la mencionamos. En la parte, el surco frontal superior lo divide el giro frontal superior y el surco frontal inferior, pues del óvulo inferior. Si es así, lo que hemos hablado, alguien se atreve o se arriesga, no se arriesga. Alguien podría nuevamente mencionar aquellas 5 cosas importantes que hay en el óvulo frontal. Podríamos decir de dónde va a dónde va, cuáles son sus surcos, cuáles son sus giros y cuáles son 2 puntos de importancia clínica en ese lóbulo. Voluntario hasta ahora. ¿Yo, doctor? Diga, doctor, le escucho. Bueno, entonces el lóbulo frontal tiene dos limitaciones mayormente importantes, que son el surco central, que delimita la parte posterior de este, y el surco lateral o de Silvio, que lo divide del lóbulo temporal. El lóbulo frontal a su vez se divide por el surco frontal superior en el giro o circunvolución frontal superior y el surco frontal medio. Perdón, el giro. Y el surco frontal inferior divide al giro frontal medio y al giro frontal inferior. El giro frontal inferior a su vez se divide en 3 áreas, por el ramo anterior y por el ramo ascendente lateral o del surco lateral.
y son de anterior a posterior, la porción orbitaria, triangular o piramidal y la opercular. Y además de eso, anterior al surco central está el surco precentral, en donde se encuentra el área motora. Y en la región, en el pars triangular, se encuentra el área motora de Broca. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Entonces, en resumen, el frontal va desde anterior a posterior. Anterior el polo del frontal, posterior el surco central. El lóbulo frontal tiene 4 giros y tiene 3 cisuras o 3 surcos. ¿Cuáles son los giros? El frontal superior, medio e inferior. ¿Y cuáles son los surcos? El surco frontal superior, el surco frontal inferior, el surco precentral y el surco central. Ese sería como el resumen general. El inferior a su vez se divide en tres giros adicionales, que es la porción orbital en relación, obviamente, con la órbita, la triangularis en referencia a la forma que le da en medio de las dos divisiones del surco central, y la pars opercularis en relación con la estructura interna que está allí, que es el opérculo de la ínsula, que es el quinto lóbulo que lo mencionamos hace un momento. Dos áreas de importancia clínica: en la pars triangular es el área de Broca, y en la porción más posterior, donde termina el surco lateral, el giro supramarginal, se encuentra el área de asociación auditiva o de asociación sensitiva del lenguaje, que es el área de Wernicke. Siendo así, entonces, tenemos repasado pues el lóbulo frontal. Vamos con el lóbulo parietal y hacemos exactamente... Doctor, ¿Sí, doctor, qué doctor? pena, buenas noches. Buenas noches, doctor. Disculpe, tenía una preguntita acerca pues, del área de Broca y el área de Wernicke, ¿no? Sí. En cuanto pues, a la comprensión como tal, ¿se podría dar que hay como mayor aprendizaje una persona que sea como diestra, o sea, zurda, o no, no afecta para nada? Por definición fisiológica, se ha identificado que existen hemisferios dominantes. En el más del 90% de la población, el hemisferio dominante es el izquierdo, y el hemisferio no dominante, pues por consecuencia, será el derecho. Pero hay un pequeño porcentaje, menos del 10%, donde su hemisferio dominante es el derecho. En tiempos antiguos de la neurología, se establecía que el cerebro dominante era aquel que era contralateral al área o a la extremidad dominante con la cual nosotros ejecutábamos nuestros procesos o escribíamos. Si yo soy diestro, significaría que mi hemisferio dominante es el izquierdo, y el que es zurdo significaría que su hemisferio dominante es el derecho. Sin embargo, se ha encontrado que no necesariamente eso es así, por cuanto la mayoría de hemisferios dominantes siguen siendo los izquierdos. ¿Por qué se habla de que un hemisferio es dominante sobre el no dominante? Específicamente porque sobre él recaen áreas que se les denomina elocuentes. Y se les llama elocuentes porque es donde se ejecutan aquellas funciones cognitivas superiores, como son específicamente en este caso el lenguaje. La tendencia de hablar de área elocuente se está disminuyendo, en el sentido que es para nosotros un hemisferio elocuente porque reconocemos que en esas áreas se pueden ejecutar ciertas condiciones neurológicas de importancia en el nivel cognitivo, como hablar, como escuchar, como entender, como hacer procesos matemáticos, raciocinio y demás. Sin embargo, existen áreas del cerebro que se les habla de silentes, pero no es porque en verdad sean silentes, sino es porque tal vez no hemos encontrado cuál es específicamente la función que cumplen o en qué proceso están mediando para llevar a cabo el gran concepto en general de cognición. Entonces, afecta específicamente la pregunta que su merced me hace es, repítamela otra vez para ver si logro captar el mensaje. O sea, lo que quería saber era, por ejemplo, si de algún modo, o sea, dependiendo de la porción del cerebro, sea izquierda o derecha, tiene que ver en, pues, en el aprendizaje más que todo, ¿no? En Ah, ya, la ya le comprensión entiendo, auditiva. ya le entiendo. Entonces, si en ese punto nosotros manifestamos que el izquierdo es el dominante, es porque nuestra área elocuente en la gran mayoría de la población se encuentra del lado izquierdo. Significaría que el área elocuente para el habla
en este caso es en el lado izquierdo, y el área de la comprensión del lenguaje también es del lado izquierdo. Pero lo mismo ocurre para aquel que tiene el hemisferio derecho, es decir, que aquel que tiene estas áreas elocuentes en su hemisferio derecho tiene eh, la misma capacidad de aprendizaje que el que le tiene en el izquierdo. Lo que ocurre es que son localizaciones anatómicas diferentes. Existe una tendencia psicológica o de las ramas de la psicología que hablan de que el cerebro derecho y el cerebro izquierdo se los divide en su condición de las formas de estructuración funcional que tienen, hablándose de un cerebro derecho como un cerebro más creativo, más apegado a las artes, de mayor aprendizaje de tipo táctil, visual, y el cerebro izquierdo, un cerebro izquierdo que es más lógico, de operaciones matemáticas. Entonces se hace la tendencia de que aquel que tiene mayores condiciones funcionales para ser artista o un músico es porque su cerebro derecho es más desarrollado que su cerebro izquierdo, y aquel que es mucho más amplio para las áreas afines como matemáticas, de razonamiento lógico, crítico, es más afín o desarrollado en su cerebro izquierdo. Sin embargo, en condiciones funcionales medidas mediante estudios de imagenología funcional, las áreas que se activan en cada uno de los procesos son independientes en cada persona. Es decir, un matemático puede tener rasgos de creatividad, así como un artista puede tener rasgos perfectamente de razonamiento lógico. Es decir, no se puede sobreponer la una inteligencia sobre la otra. Son diferencias y se activan áreas del cerebro de forma instantánea y diferente en cada uno de los procesos. Quizá logremos ver, a ver si para la próxima les traigo las imágenes funcionales de pacientes en donde a través de resonancia se identifica mediante metabolismo de glucosa cuáles son las áreas que más se activan ante ciertos estímulos. Entonces se hace el estudio a través de personas que están muy contentas sobre personas que están muy tristes y se identifica la forma en cómo de forma indistinta en diferentes localizaciones del cerebro se activan unas áreas y no se está viendo si es derecho o es izquierdo. Sin embargo, la teoría psicológica de que el derecho es más creativo y que el izquierdo es más lógico, se la mantiene como un mero mecanismo académico, pero no tiene un sustrato imagenológico y funcional. De allí que tanto los que tienen cerebro dominante derecho como izquierdo tienen las mismas capacidades de recoger información, solamente que tal vez entra en el mismo concepto de que el volumen no importa, sino la capacidad de conexiones que se tenga. Pero sí es más inteligente y definitivamente es mucho más inteligente aquel cerebro que establece más conexiones con la vecindad de los lóbulos y con la vecindad de los lóbulos contralaterales. Ese sí tiene mayor capacidad cognitiva. Eh, Hace un poco tiempo salió un documental de Buscando el cerebro de Einstein, y el tipo que le hizo la necropsia escondió el cerebro y 30 o 40 años después lo encuentran y empiezan a hacer estudios histológicos básicamente para hacer comparaciones de ese cerebro con el resto. Por volumen era el mismo, por forma era el mismo, por condición histológica cambiaba. Y la sorpresa del estudio, y se sirvió como avance para identificar otro tipo de células, es que no es necesariamente el número de neuronas el que determina los coeficientes intelectuales, sino la capacidad de conexión que tienen con otras neuronas. Pero la sorpresa del cerebro de este estudio de cerebro de Einstein era que existía mayor número de estructuras gliales, es decir, comparando este cerebro de este genio con otro cerebro de un parroquiano convencional como nosotros, existía específicamente mayor número de células gliales en el cerebro. De allí tomó importancia entonces reconocer que las células gliales no solamente son de sostén, sino son células que ocupan un momento muy importante en el desarrollo neuronal, y como miramos en el estudio de la revista famosa, pueden hacer variación a estructuras neurales. No sé si me le salí mucho de su pregunta, doctor. Correcto, gracias, doctor. Muy amable. Vale, con mucho Doctor, gusto. qué pena. Sí, Retomando la pregunta que hizo el compañero,
¿Qué pasa con las personas que son ambidiestras? Ocurre básicamente lo mismo. Las áreas cerebrales que se activan para cumplir diferentes funciones, ya sean motoras o intelectuales, son varias. Y en ese grupo de personas es el claro ejemplo de que no necesariamente su cerebro dominante es el derecho, es el izquierdo, sino que el derecho también es. Y es más, está recontra claro que aquella persona que por alguna razón pierde su capacidad de escritura con la mano derecha, por ejemplo, el que se fractura el brazo, mediante ejercitación, no pasan varias semanas, ni siquiera se alcanzan a cumplir sus 4 a 6 semanas de yeso de su brazo afectado, y si hizo entrenamiento de su izquierdo, puede perfectamente asumir la condición de ambidiestro. El ambidiestro no nace, el ambidiestro se hace, el ambidiestro se entrena, y cualquiera de ustedes puede hacer el ejercicio. Utilicemos estas 18 semanas para desarrollar más habilidades con la mano izquierda. No necesariamente escritura. Podemos empezar con la más sencilla, cepillarnos los dientes. ¿No es cierto? Coger la cuchara con la izquierda. Eso activa y obliga a que el cerebro active áreas elocuentes que están silentes. Y eso permite entonces desarrollos o permite... La pregunta que me habría gustado hace unos días era si la capacidad intelectual de una persona no depende del número de neuronas, sino de la conexión de sus sinapsis. La pregunta es, ¿cómo me vuelvo entonces más inteligente estableciendo más sinapsis? Y la respuesta es buscando mecanismos de aprendizaje continuo. Y mecanismos de aprendizaje continuo es forzar al cerebro a memorizar, forzar al cerebro a aprender idiomas diferentes, a escribir con la otra mano, a dormir en una posición diferente, a hacer cosas a las cuales el cerebro en su condición básica se acostumbra a hacerlas. Entonces notarán ustedes que la primera semana la sopa se les va a regar, pero a partir de la segunda semana notarán una mejoría en ese aspecto. Entonces, a la respuesta a su pregunta, doctora, en conclusión, el ambidiestro no es que tenga dos cerebros funcionales elocuentes, solamente que sabe entrenar el área del cerebro contralateral para que asuma esa posición. Y si lo vamos a ver desde otro punto de vista, particularmente se observa en el cerebro de los niños, cuando son operados por áreas de, no sé, alguna patología, un tumor, y se les extrae su área de lenguaje, particularmente antes de los 7 años, la plasticidad, mire esa palabra de bonita que es, la plasticidad del cerebro les permite que áreas silentes empiecen a asumir las funciones del área que fue resecada. Por lo tanto, ellos van a tener que reaprender a hablar, reaprender a entender lo que se les ha hablado. Y no es muy largo. Uno alcanza a ver en los controles postoperatorios que en el transcurso del tercero, cuarto, quinto al sexto mes, la condición funcional del lenguaje de ese menor de edad volvió otra vez a lo mismo. Un ejemplo no con niños, el paciente que por alguna razón genera una ceguera, sus lóbulos occipitales fueron alterados por alguna razón. Se nota entonces imagenológicamente que otras áreas del cerebro empiezan a asumir esas funciones y empiezan a crecer de tal forma que ocupan aquella área que ya no está funcional. Entonces, con tal vez la conclusión a las dos preguntas es que el cerebro es una superficie recontra inexplorada que requiere un entrenamiento continuo y eso permite la formación de enlaces neuronales o sinapsis que me permiten a mí ejecutar maniobras diferentes de cognición. Si nos quedamos con lo básico, pues lo básico. El cerebro aprende y hay que enseñarle. Y él aprende, él da para hacerlo. ¿De acuerdo? Vale, doctor, muchas gracias. Vale. Puedo continuar entonces. Vamos con el lóbulo parietal. Siguiendo el mismo ejemplo anterior, el lóbulo parietal es mucho más sencillito que el anterior. Está limitado en su parte anterior por el surco central.
¿no es cierto? El mismo surco central que era el límite posterior del frontal, este es el límite anterior del parietal. Y en su parte más posterior, por el surco parieto-occipital, que básicamente lo alcanzamos a ver en esta área. Y decíamos que este surco a veces alcanza a ser, así como el temporoparietal, a veces inconstante, pero es necesario reconocerlo. El lóbulo parietal presenta dos grandes surcos. El surco postcentral, que está por detrás del surco central, y el surco interparietal. Si el lóbulo parietal tiene dos surcos, significará que se va a dividir en tres giros. ¿Cuáles son esos giros? El giro postcentral, que lo vemos acá, el giro parietal superior y el parietal inferior. Esta división específicamente cobra una importancia clínica específicamente en este giro postcentral, porque si el giro precentral era el área de la corteza motora, el giro precentral es el área de la corteza sensitiva. De allí entonces que lesiones que ocupan esta área pueden manifestarse con problemas en la sensibilidad de la persona y de la motricidad. De allí la importancia de esta área tan exquisita que se encuentra en esta parte de aquí. El surco intraparietal entonces divide, a veces es inconstante, pero lo que sí nos divide es un lóbulo parietal y un lóbulo parietal superior y un lóbulo parietal inferior. La porción del lóbulo parietal inferior que está por delante del ramo del surco lateral y cubre la ínsula se denomina opérculo parietal. Si decíamos que anteriormente en el lóbulo frontal hay una porción opercular, esa porción opercular del frontal tiene una correspondencia con la porción opercular del parietal. Tanto la porción opercular del parietal en esta zona como la porción opercular del frontal en esta zona me están diciendo que detrás de estas dos porciones operculares se encuentra la estructura original, que es el opérculo de la ínsula. Y se le denomina opérculo por la forma que tiene, una forma como de apertura triangular que la vamos a mirar más adelante. Es aquí específicamente donde cae la circunvolución supramarginal. La mencionamos en el lóbulo frontal por su relación con el área del lenguaje, pero la circunvolución supramarginal es básicamente, se corresponde con la unión entre el lóbulo parietal y el temporal, ¿no es cierto? No es que sea una parte del frontal, solamente la traje a relación cuando hablábamos del área del lenguaje. Y ya mencionamos por qué era importante esa circunvolución supramarginal. La forma que tenía me daba la capacidad del lenguaje, de la parte sensitiva del lenguaje. Entonces, en manera de resumen, lóbulo parietal, dos surcos y tres giros. Surco postcentral, surco intraparietal, giro postcentral, ¿no es cierto? O también se le llama parietal ascendente. Surco parietal, lóbulo parietal superior y lóbulo parietal inferior. Y de importancia clínica el giro supramarginal. La volvemos a mencionar en esta imagen encerrada, el giro supramarginal como el área de comprensión del lenguaje. ¿Alguna inquietud con el parietal o pasamos al que sigue? Seguimos. Me faltan temporada. Aquí está. Vamos con el occipital primero. El giro occipital entonces es un lóbulo en el cual reposa básicamente la corteza primaria visual. De allí entonces que cualquier lesión en esta zona occipital desencadene algún tipo de ceguera. Si hacemos el mismo ejercicio anterior, determinamos que está parcialmente separado del lóbulo parietal mediante el surco parieto-occipital y del lóbulo temporal por esa escotadura o cisura preoccipital, que tanto el uno como el otro son inconstantes y ya lo hemos mencionado. El extremo posterior se corresponde con el polo del occipital y encontramos en él dos surcos igual de inconstantes, uno que se le denomina el surco semilunar y al otro el cual se le denomina el surco occipital transverso o lateral.
Entonces sería el surco semilunar y el surco occipital transverso o lateral. Este último es la continuación del surco intraparietal, como lo podemos ver acá. Y al ser inconstante es muy complejo la identificación del mismo en un espécimen fresco y también en uno cadavérico. Básicamente eso es lo que tenemos del lóbulo occipital. En resumen, entonces, el polo del occipital y la relación que tiene adelante con el parieto occipital y atrás con la escotadura preoccipital que tiene relación con el temporal. Y de ellos sacamos dos surcos, uno que es semilunar inconstante y el occipital transverso, que generalmente tiende a ser la continuación del parieto occipital. Pasamos al lóbulo temporal. El lóbulo temporal está limitado en dirección superior, como ya lo vimos, por el surco lateral. El extremo anterior del lóbulo se le denomina polo del frontal, la parte más anterior es el polo. En la cara superolateral del hemisferio se puede observar que presenta un surco temporal superior y un surco temporal inferior. En esta cara superolateral tenemos entonces en el temporal tres tipos de giros. El giro temporal superior dividido del giro temporal medio a través del surco temporal superior y el giro temporal medio del giro temporal inferior a través del surco temporal medio. ¿Por qué no es este inferior al igual que los anteriores? Porque el lóbulo temporal se divide en 5 lóbulos más. 3 son los que podemos ver en la cara superolateral, pero los otros 2 se encuentran escondidos en la cara inferior del mismo. Por lo tanto, podríamos decir entonces en resumen del lóbulo temporal que tiene un polo y en la parte posterior está la escotadura temporoparietal. Tiene surcos temporales superior, medio e inferior que me divide giro temporal superior, medio e inferior por la cara superolateral, pero que en la cara inferior, déjenme mirarlo más acá adelante, aquí, en la cara inferior noten ustedes que si este es el lóbulo temporal inferior, hay dos lóbulos adicionales o dos giros adicionales, perdón, los cuales se les denomina el giro parahipocampal y el giro occipito temporal lateral. Hay un lóbulo adicional, un giro adicional, que el cual se denomina el istmo del cíngulo y adicionalmente pues un giro occipital medial. En resumen, podríamos decir que el temporal tiene un giro temporal superior, medio e inferior y adicionalmente un occipito temporal lateral, un occipito temporal medial y este que cobra una importancia mayor porque es al que se le denomina el giro parahipocampal y específicamente este que es el uncus del temporal. Cobra una importancia clínica mayor, específicamente este penachito que se llama aquí el uncus, porque cuando existen síndromes de hipertensión endocrinal en donde, como el ejemplo de nuestra primera clase, un hematoma desplaza el lóbulo temporal hacia la parte interna, este uncus tiene contacto con el mesencéfalo y el mesencéfalo es el lugar en donde se encuentran las funciones vitales como la función respiratoria y la función cardiovascular y al ser comprimido por el uncus del temporal pues básicamente entra en una emergencia médica con amenaza de vida de ese paciente. A esta salida del uncus al contacto con el mesencéfalo se le denomina hernia uncal y la hernia uncal es una urgencia neurológica y es necesario descomprimir esta área de acá para evitar que esto comprima al mesencéfalo. Siendo así entonces el resumen del lóbulo temporal ya está dado y en esta imagen podemos observar aquellas estructuras elocuentes del área de la vista superolateral de nuestro cerebro. Decíamos que el área de Broca es la que se encuentra específicamente en la región, en la parte triangulares, ¿no es cierto?, del giro inferior del lóbulo frontal y se le denomina área de Broca al área número 44 y 45 de la división que hace el señor Broca. Al área de Wernicke, que está compuesta por el giro angular y el supramarginal, y a la porción más posterior del giro temporal superior,
A toda esta zona se le denomina el área sensitiva del lenguaje y a esta se le denomina el área 42 del lenguaje. Y un poco más anterior, específicamente en el pie, donde llega el surco central y se une con el surco lateral, ligeramente posterior, está un giro temporal que se le denomina giro temporal transverso de Hertz, y es aquí específicamente en donde es la corteza auditiva. En esta parte entonces podríamos definir nosotros que todo este complejo de núcleos que se encuentran acá me permiten captar sensitivamente el lenguaje, escucharlo, procesarlo, entenderlo. Y la conexión que debe haber de estas estructuras con el área del lenguaje motora, que es Broca, es lo que me permite responder coherentemente lo que se me está diciendo acá. Y uno puede evaluar estas dos áreas a través de un interrogatorio sencillo. Hay un estribillo que se suele colocar paciente orientado en tiempo, lugar y persona, o tiempo, espacio y persona, haciendo referencia a que una persona cuando está en su conciencia plena sabe en qué día está, ¿no es cierto? Al menos qué mes y qué año, sabe en dónde se encuentra, si está en su casa, en la calle, en un hospital, y sabe quién es. Sabe quién es, dice cuál es su nombre, su edad, puede decir su identificación. Cuando empiezan a haber algún tipo de alteración neurológica, se pierde en ese mismo orden. Una persona que está parcialmente desorientada no logra identificar el día que es, ni siquiera el año en algunas veces. Si progresa más su deterioro, no logra identificar en qué lugar se encuentra, no distingue si casa, calle o hospital en donde se encuentra. Y por último, el rango mayor de desorientación es cuando no sabe quién es. Y es un proceso que incluso puede ser más apreciable en un experimento cotidiano como es el estado de alicoramiento. En el estado de alicoramiento, entre más superficial a más profundo, pasa por los mismos lugares. No reconoce primero qué día es, después no sabe en dónde se encuentra y hasta el último punto que no sabe ni siquiera quién es. Entonces, esa es una forma de reconocer esos grados de deterioro neurológico. No los estoy invitando a que hagan ejercicios prácticos de ese experimento tampoco. El lóbulo de la ínsula, que es el quinto lóbulo, se lo puede observar solamente cuando disecamos la cisura lateral o de Sylvia y exponemos elevando el lóbulo frontal y el lóbulo temporal lo descendemos. Al fondo encontramos esta estructura denominada el lóbulo de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula es la porción de la corteza ubicada en la fosa cerebral lateral. Originalmente se expone únicamente después de hacer la disección del frontal y el temporal. Hay que separarlos y uno puede observar a la ínsula en la parte más profunda de una manera triangular, cuya base, la base de este triángulo es superior la base, y su vértice está orientado hacia su porción más inferior. Podemos encontrar dentro de esa ínsula unos giros que se les denomina giros largos y giros cortos, y corresponden básicamente a las uniones que se dan entre cada uno de los surcos al interior de la ínsula. Este lóbulo de la ínsula cobra muchísima importancia en condiciones funcionales de memoria olfativa, así como el lóbulo temporal. De hecho, el lóbulo temporal que se encuentra aquí y la vecindad con la ínsula es lo que me permite a mí establecer un circuito de recuerdos, y es donde se genera la mayor capacidad de memoria. Eso es lo que nos permite a nosotros, cuando nos llega un aroma en particular, reconocer que ese aroma era la colada que hacía la abuela 50 años antes. Es lo que nos recuerda a través del aroma un momento específico. Y de hecho la memoria olfativa es de las condiciones más importantes que evocan recuerdos. En los talleres de memorización se dice que si uno busca
momentos específicos y les genera un recuerdo con todos los sentidos, será mucho más fácil reconocer recordar ese momento. Si yo voy a estudiar el lóbulo temporal, por ejemplo, empiezo a asociar visualmente el lóbulo temporal con algo que sea familiar para mí. Una estructura cónica, por ejemplo. Empiezo a recordar del lóbulo temporal cuáles son las funciones que tiene, cuáles son los surcos que tiene, y si en ese momento estoy tomando no sé, un café, un chocolate, algo que me recuerde ese momento y me lo vuelva agradable. Posteriormente, al intentar recordar lo que estudié de ese lóbulo temporal, como un ejemplo que estamos dando, evoco la olfacción que me generó ese placer en ese momento, y el resto de estructuras en mi cabeza empiezan a abrirse, porque la memoria olfativa es la que permite la apertura de la puerta al resto de memorias. No sé si logro explicar el concepto. En resumen, buscar momentos que estén cargados de una memoria olfativa me abren la puerta para recordar otros tipos de memorias como visuales y auditivas. De allí entonces que eviten ustedes utilizar recursos de memoria donde solo sean visuales o solo sean auditivas. Busquen potenciar los otros sentidos, el táctil, el olfato, el gusto, porque esos a veces se comportan como las puertas que permiten la apertura al resto de la memorización. Si hemos visto entonces la cara lateral del hemisferio cerebral, ahora vamos a ver la cara mesial del mismo. La cara mesial de nuestro hemisferio cerebral es plana, es una estructura que tal vez la que mayor cobra importancia en la cara mesial es aquella que une a los dos hemisferios cerebrales, que es el cuerpo calloso, que lo podemos nosotros observar aquí. Ese cuerpo calloso, que adicionalmente a separar y unirlos, tiene un borde con una convexidad superior. Este borde de convexidad superior tiene un borde inferior que está ocupado por las fibras que unen tanto al hemisferio de un lado como al hemisferio del otro. Ese cuerpo calloso está limitado en su porción superior por el surco del cuerpo calloso, que separa pues al cuerpo calloso del giro que le sigue por encima, que se denomina el giro del cíngulo. Ese giro del cíngulo, a su vez, está dividido por un surco mucho más profundo, que es el surco del cíngulo, que va a dividir estructuras en la parte más superior. Por lo tanto, desde la parte más interna podemos encontrar el cuerpo calloso, por encima el giro del cíngulo, y por encima del giro del cíngulo la porción mesial del giro frontal superior, pues obviamente en la cara mesial. En la parte más posterior, el lóbulo paracentral, que también hace parte todavía del lóbulo frontal, y en la parte más posterior la unión con el surco central. Una forma de reconocer el surco central es el único surco que se mete dentro de la cara mesial, como lo vamos a ver en una imagen más adelante. Eso con respecto al lóbulo frontal. Con respecto al lóbulo parietal, en la cara medial encontramos una estructura que se denomina el precunio o la precuña, y esa precuña se encuentra entre la parte más posterior del giro del surco del cíngulo y la porción que da la fisura parieto-occipital, que es la división entre el parietal y el occipital. Esa precuña, que es una estructura casi cuadrilátera, está más anterior que la cuña, que se encuentra específicamente el lóbulo occipital. Ese lóbulo occipital en su parte interna tiene un surco denominado fisura calcarina, que se encarga de dividir la porción mesial del occipital de los giros internos de la cara mesial e inferior del lóbulo frontal, que son específicamente el giro parahipocampal, como lo habíamos mencionado anteriormente, y a este que se denomina en general giro lingual, que adquiere diferentes nombres, y la condición clínica específica de esta está limitada básicamente a las funciones del lóbulo temporal, que en su momento en un taller las vamos a desarrollar. Si nosotros miramos la cara mesial, es mucho más sencilla que la cara superolateral, y casi todas las estructuras están en relación con la parte más central de la misma, que es el cuerpo calloso. Estas caras mesiales
tienen una amplia relación más que con la superficie superolateral, lo hacen con la cara inferior. Y esa cara inferior está muy representada casi con todas las estructuras o los dos giros adicionales que tiene el lóbulo temporal. En la cara inferior, como lo habíamos hablado previamente con el lóbulo temporal, básicamente encontramos la continuación en el lóbulo temporal del giro temporal inferior, el occipito temporal lateral, el occipito temporal medial, que en la anterior diapositiva está relacionado como con el giro lingual, y la formación parahipocampal, que en este caso está desarrollado con un color violeta. Estas circunvoluciones que se encuentran en la parte inferior del lóbulo temporal hacen las veces del complemento de las tres anteriores, y de ellas habíamos recordado la más importante o la más de mayor relevancia clínica, que era el uncus, que hacía parte de las estructuras que al herniarse generan compresiones mesencefálicas. El resto de la cara mesial del lóbulo del hemisferio cerebral está representado por el lóbulo frontal aquí adelante. En el lóbulo frontal habíamos hablado que existían unas porciones en esta cara, una porción orbital, triangular y opercular, pero en la parte más interna podemos encontrar que se forma una H, y esa H se le denomina los giros orbitarios, todos porque están en relación con la órbita. Recordemos que en la base craneal anterior, aquí mirábamos el techo de la órbita y las impresiones que dejaban el polo del lóbulo frontal en esa área nos daban las impresiones óseas en el techo del temporal. Y en la parte más interna, este que se denomina el giro recto, que es un lugar que tiene bastante relación con el nervio olfatorio. Incluso este giro en algunos procedimientos se lo puede resecar para llegar a estructuras más internas, como son la formación de complejos aneurismáticos o dilataciones arteriales aquí al interior, en esta área donde se encuentra el polígono de Willis, que es el lugar de confluencia de las arterias en la base del cráneo que distribuye la sangre de manera equitativa al resto de los hemisferios. Por lo tanto, en resumen, en la cara inferior del hemisferio cerebral están los lóbulos temporales con sus tres giros restantes, y el lóbulo frontal, tanto con el giro recto como la superficie orbital, dividido en una H a través de los surcos que aquí mismo nosotros podemos ver. Para dar finalización, seguimos con el sistema ventricular, y con él nosotros terminamos nuestra clase el día de hoy. El sistema ventricular es un sistema cavitario que se encuentra al interior del encéfalo, y este sistema me permite a mí la formación y circulación del líquido cefalorraquídeo, entendiendo que ese líquido es necesario para mantener a nuestro sistema nervioso central en una bóveda rígida pero flotante. Ese sistema ventricular permite que en el interior que se forme el líquido cefalorraquídeo, él fluya a su interior, y de esa manera el flujo y absorción continuo que tiene este líquido permite dar condiciones de estabilidad e incluso de eliminación de sustancias tóxicas al interior de nuestro cerebro. Básicamente, un sistema ventricular está conformado por los ventrículos laterales, como los podemos ver aquí en esta imagen, que sería esta forma de C, y los ventrículos laterales tienen una porción frontal, una porción occipital y una porción temporal, que en algunas veces se lo relaciona como cuernos: cuerno frontal del ventrículo lateral, cuerno occipital del ventrículo lateral, cuerno temporal del ventrículo lateral. Se habla de que existen 4 ventrículos, y en algunos casos se distinguen 5. El ventrículo lateral derecho es el número 1 y se lo grafica con número romano 1. El número 2, con número romano 2, es el ventrículo lateral izquierdo. El número 3 es este, que es la confluencia de los dos laterales, se denomina el tercer ventrículo. Y por último, el cuarto ventrículo, que está en relación con el cerebelo por detrás y el tallo encefálico por delante. Y se habla de un quinto ventrículo que se encuentra en la porción más distal de la médula espinal, casi en la zona lumbosacra, que es un remanente adicional de que hace parte de ese sistema ventricular.
Este sistema ventricular, como hemos hablado, que tiene los cuernos o astas, tiene una comunicación entre ellos. Los ventrículos laterales se comunican entre sí a través de unos orificios que se les denomina acueductos o agujeros interventriculares de Monro. Y esto aún este epónimo se mantiene, es Monro. Este Monro se comunican con el tercer ventrículo. El tercer ventrículo a su vez se comunica con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral de Silvio. Y el cuarto ventrículo se continúa con el canal ependimario de la médula espinal a través de unos orificios que salen del cuarto ventrículo que se llaman los agujeros laterales de Luschka y los agujeros mediales de Magendie. Una forma de memorizar cuál es Luschka y cuál es Magendie es que la L de lateral es de Luschka, mientras que la M de medial es de Magendie. Por lo tanto, hay dos agujeros laterales de Luschka y hay uno medial de Magendie que comunican el cuarto ventrículo con el resto del agujero del conducto ependimario para la circulación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos en mayor medida. Esos plexos coroideos se encuentran entre los ventrículos laterales, el agujero de Monro y el tercer ventrículo. La formación de este líquido cefalorraquídeo es continua. Discurre a través del agujero primero de Monro a tercero, de tercero a través de acueducto de Silvio a cuarto, de cuarto a través de los laterales de Luschka y medial de Magendie hacia las cisternas de la base y hacia el canal espinal. En las cisternas de la base y en todas las cisternas del espacio subaracnoideo del encéfalo se vuelve y se reabsorbe a través de granulaciones aracnoideas y pasa a la circulación venosa y nuevamente se produce. En el día se producen aproximadamente 150 mililitros en una persona adulta de líquido cefalorraquídeo y es una producción continua. Si existiera alguna condición que limitara el flujo o lo obstruyera, por ejemplo una compresión tumoral o un problema en la absorción de líquido, este se empieza a acumular y empieza a dilatar el sistema ventricular. Para finalizar les voy a mostrar un video, espero que lo podamos ver. Veamos si nos carga o si no yo me ideo una forma para que lo miremos. Se está compartiendo en su pantalla una página de YouTube, tal vez. No, La doctor, sigue en página la sí, presentación. pero sigue la presentación. Solo la presentación, ya regálame un momento entonces. Ay, carajo, momento. Ya regálenme un segundo, mis estimados doctores. Listo, entonces quiero compartirles esto. Díganme si eso se comparte. Sí, eso sí. Doctor. Ahí sí va, listo. Bueno, entonces, esta es básicamente la presentación de un caso. Yo quiero silenciar a este caballero con ese inglés tan fluido, pero voy a hacerlo. Creo que aquí. Allí, bueno, esta es una resonancia nuclear magnética en donde podemos observar que este lugar que está ocupado por un ventrículo tiene mayor cantidad de líquido del normal y está generando una dilatación del sistema ventricular. Aquí hay demasiado líquido. El líquido en esta secuencia de resonancia se lo puede identificar porque es más blanco que el parénquima del cerebro, que es más gris. En la resonancia esto se le denomina hiperintensidad. En la medida en que nosotros notamos, miren ustedes cómo el sistema ventricular que se encuentra acá, esos son los ventrículos laterales y este es el tercer ventrículo en un corte coronal,
se encuentra ocupado por una gran cantidad de líquido y está generando tensión. La tensión hace que incluso parte de ese líquido se escape hacia el sistema del parénquima y se puede observar un ligero cambio de coloración en esta zona, o de intensidad, no hablar de coloración, sino de intensidad. Entonces, podemos mirar acá cómo se encuentra dilatado ese sistema ventricular lleno de líquido, y la solución es que si eso se sigue produciendo, pues va a seguir generando mayor compresión y obviamente un deterioro neurológico. Entonces la solución es perfectamente de plomería. Se necesita derivar ese líquido y sacarlo y derivarlo a una zona. Se lo puede derivar al exterior o se lo puede derivar a una cavidad dentro del cuerpo, al tórax, al atrio, al abdomen, a la transcavidad de los epiplones, a un lugar en donde otra membrana se encargue de absorberlo. El peritoneo es tal vez la mejor membrana para hacerlo. Entonces, en este video se mira cómo aquí estamos en un campo quirúrgico. Este es el cuero cabelludo, se abrió el cuero cabelludo, este es el cráneo, se abre un orificio en el cráneo, ¿no es cierto? Y a través de ese orificio vamos a meter una cámara de endoscopio y esa cámara de endoscopio va a atravesar desde el cráneo, va a llegar hasta aquí, tiene que atravesar todo este trayecto. Es una cámara de aproximadamente entre 0,5 y 0,7 milímetros. Entonces podemos observar que aquí hicimos ya la incisión y nos vamos a meter a través. Pasamos el parénquima y caemos en el sistema ventricular. Esto es el interior de un ventrículo cerebral. Podemos observar entonces que este es el plexo coroideo, las estructuras vasculares, las tálamo estriadas que se encuentran allí, y este es el tercer ventrículo, el orificio del agujero de Monro, y si seguimos nuestra disposición después de los laterales y a través del Monro llegamos allá al fondo, que es el tercer ventrículo. Estas son las paredes del agujero de Monro. Entonces, miren ustedes cómo fluye, cómo está el líquido, es una cavidad llena de líquido, y la idea es que el endoscopio se logre meter allí. Entonces, con el endoscopio hace su avance, ingresa, estamos ahí entrando al tercer ventrículo, y en el tercer ventrículo vamos a buscar esta zona de aquí. Este lugar que se encuentra acá es el piso del tercer ventrículo. Debajo de este piso del tercer ventrículo se encuentran las cisternas de la base, que se corresponderían con las estructuras que se encuentran alrededor del mesencéfalo. Si la obstrucción que tiene este paciente está dada en el acueducto de Silvio, significa que tenemos que buscar una ruta adicional para que ese líquido fluya. Entonces, una de ellas es hacerlo a través de las cisternas de la base, y es buscar el piso del tercer ventrículo, que es una capa de aracnoides básicamente. Aquí entra un instrumento para coagular esa capa de aracnoides, genera una quemadura eléctrica, inmediatamente abre ese compartimento y me va a comunicar los ventrículos laterales, el tercer ventrículo con las cisternas de la base. Y de esa forma el líquido va a entrar otra vez en circulación porque la ruta habitual de él está fundida. Cuando ingresa este instrumento, que es una sonda Fogarty, esta permite inflar un balón al interior que va a ampliar ese orificio. De esa forma se amplía el piso del tercer ventrículo para evitar que la cicatrización lo vuelva a cerrar. Los que están acá atrás son los cuerpos mamilares. Y al fondo de esto vamos a encontrar ya el tronco encefálico y vamos a mirar la arteria basilar. No sé si en este video alcanzamos a verla. El cirujano en ese caso está abriendo el piso del tercer ventrículo, está dilatándolo a través de esa sonda Fogarty. Dejémoslo que lo haga. Avancemos hasta acá. Aquí, con la cámara de endoscopio logra ver la arteria basilar.
Obviamente la magnificación del endoscopio hace ver que es una arteria basilar que midiera kilómetros de ancho, pero esta arteria no mide más de 0,4, 0,3, 0,5 milímetros, pero es así de grande. La maniobra es súper temeraria porque implica hacer un orificio a ciegas y justo detrás está un acueducto de arteria basilar que en el caso de que se rompa, pues catástrofe vascular. Ahí se puede ver cómo el endoscopio progresa hasta las cisternas de la base. Aquí atrás estaría el puente. Recuerden que la basilar está sobre el puente. Y en la parte más anterior, aquí en esta zona, son las cisternas de la base. Si lo recorremos un poco más, estaría el clivus aquí adelante. La basilar con sus respectivas ramas hacia el tronco encefálico. Y en algún momento nosotros vamos a hablar de aracnoides. La aracnoides es una membrana que recubre el cerebro y asumió ese nombre desde épocas muy tempranas de las descripciones anatómicas porque se parece a la tela de una araña. De allí su nombre aracnoides, parecido a araña. Mira. Listo, entonces allí queda comunicado el sistema ventricular del tercer ventrículo con las cisternas de la base. Este procedimiento se le llama una tercer ventriculostomía o una fenestración del piso del tercer ventrículo para los que son más exquisitos con él. Y salimos y mire pues después aquello que se encontraba tremendamente dilatado. Después de hacer esa fenestración empieza a disminuir su volumen. Esta resonancia es muy temprana, aunque todavía se alcanza a ver la dilatación ventricular, pero obviamente pues la mejoría clínica del paciente casi es inmediata. Eso era con respecto al video del sistema ventricular. Permítanme cambio. ¿Alguna inquietud con respecto al video? De las muchas que deben haber. ¿Por qué condiciones pueden llevar a que se obstruya pues, la circulación de líquidos cefalorraquídeo? Sí, señor. Vamos para allá, que esa precisamente era lo que yo quería, a lo que yo quiero llegar. Déjeme, doctor, nuevamente compartir mi pantalla habitual. Compartir mi pantalla a esta. Listo. Entonces, utilicemos esta imagen. Si normalmente el líquido se produce y tiene que seguir una ruta, cualquier cosa en la ruta puede tener alteración y obstruirla. Vamos desde la primera. Cuando se ocurre hidrocefalia se dan por los siguientes mecanismos. O se produce demasiado líquido, los plexos coroideos producen más del habitual y más de lo que puede reabsorberse, y eso se da, por ejemplo, en tumores de los plexos coroideos que producen demasiado líquido. O se produce el normal, pero alguna ruta se encuentra alterada. Por ejemplo, si en el tercer ventrículo hay una obstrucción a través de un quiste, o aquí hay un tumor en el tronco encefálico que obstruye el acueducto de Silvio, o una lesión tumoral en la zona pineal que obstruye el mesencéfalo, en aquel techo del mesencéfalo, obstruye el acueducto de Silvio y de esa forma se empieza a producir al mismo ritmo de siempre, pero no se drena y eso empieza a acumularse. A ese tipo de hidrocefalia se les denomina obstructivas. Las anteriores, donde se produce mucho, sería una hidrocefalia por aumento en la producción. Estas serían por un tipo de obstrucción a la circulación, no necesariamente tumorales. Hay causas congénitas en las cuales no se desarrolla el acueducto de Silvio, se forma un agujero ciego y obviamente pues es una causa de obstructiva. Y una causa adicional es por alteración en la reabsorción. Se produce normal, circula normal, pero donde tiene que reabsorberse no se reabsorbe. Un ejemplo para ello son los pacientes que tuvieron trauma de cráneo y hicieron hemorragias subaracnoideas. La hemorragia obstruye o fibrosa las granulaciones aracnoideas y no se reabsorbe. Por lo tanto, ese tipo de hidrocefalias
hace que el líquido se produzca, fluya, pero no se reabsorba y entonces se acumula. De los 3 casos anteriores, ya sea por producción, por obstrucción o por reabsorción, los de reabsorción no son tributarios del tratamiento del video que acabamos de ver. ¿Alguien me diría por qué? Antes de que me respondan, hago esta aclaración. El endoscopio entró aquí, Chan, llegó al ventrículo lateral, pasó a través de los plexos coroideos señalados aquí al tercer ventrículo y en el tercer ventrículo se encontró aquí y rompió esta membrana. Creo que ahí es mucho más fácil entender qué fue lo que rompió. Al romper esta membrana, todo el líquido que estaba acumulado acá se drena a este espacio de aquí, al espacio subaracnoideo, y empieza a tomar nuevamente la ruta y se reabsorbe. Creo que ahí quedó más entendido qué fue la membrana que rompió el caballero, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí la pregunta es, ¿por qué de las 3 formas, ya sea por producción u obstrucción, me sirve derivarlo? Pero ¿por qué la otra, la de reabsorción, no me sirve hacer el procedimiento anterior? ¿A alguien se le ocurre? No me congestionen la línea, no todos. Profe, porque así sea que desvíe el líquido, pues no va a reabsorber y se va a seguir acumulando. Claro, mi hermano, esa es la razón. De nada me vale a mí desviarlo hacia otro lado si lo que me tiene que reabsorber está completamente dañado. Para esos casos, entonces, se coloca un catéter que va directamente hasta aquí, hasta el ventrículo lateral, y se lo saca del cráneo, se lo pasa a través de la parte superficial del tejido superficial del cuello, del tórax, y se lo incluye dentro del abdomen. De esa forma, el líquido que se produce acá arriba se deriva hacia el abdomen y a eso se le llama una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, en resumen, lo que necesito que ustedes recuerden del sistema ventricular es que es el lugar donde circula libre y se produce el líquido cefalorraquídeo en la mayor proporción, porque también se produce en otros lugares, como las células ependimarias también lo producen. Que tiene, los ventrículos laterales tienen unas porciones que sean frontales, occipitales y temporales, que se unen a través de los agujeros de Monro en el tercer ventrículo, que el tercer ventrículo a través del conducto de Cilio pasan al cuarto ventrículo. La circulación normal del líquido cefalorraquídeo en las condiciones que acabamos de ver, de laterales a tercero, de tercero a cuarto, de cuarto a través de Luschke y Magendie hacia el sistema subaracnoideo y nuevamente a la reabsorción a las granulaciones. Este sistema del sistema ventricular, específicamente el capítulo del sistema ventricular está muy bien explicado y muy agradable de leerlo en la neuroanatomía de Snell, que es de fácil consecución en las bibliotecas virtuales, incluso la puede descargar de forma gratuita. Si prefieren, se la envío a su representante para que se las comparta si no la tienen. Me da como pena ponerla en la plataforma de la UDENAR porque es una plagiada, entonces me siento ilegal a montarla pues así. Entonces, si lo seguimos manejando así por la como dicen en Cuba, por la izquierda, entonces pues, y ustedes comen callado, yo como callado por pasarles plagiado, ¿les parece? ¿Están todavía? Ya se fueron. Sí, profe. Uy, me asusté. Bueno, mis estimados doctores, entonces, con eso completamos la clase de hoy de macroanatomía y sistema ventricular. No tengo en este momento preparado el tema que les quería proponer para empezar a trabajar nuestro taller. La idea es que tengamos un taller que nos iba como ese 15% que dijimos para la prueba del primer corte. Me hace falta cuadrar algunas cosas porque son muchos grupos y estoy pensando la mejor estrategia para que sea un 15% muy bien aprovechado, porque en los quizzes, válgame el cielo, están llevados, la gran mayoría.
Entonces necesito que se recuperen con ese taller, no significando que el taller es una chimbada que todo les va a ir muy bien. Si lo hacen muy bien, les aseguro que les va a ir súper bien, pero no descuiden sus pruebas cortas, porque esas pruebas cortas me están sirviendo para validar qué tan comprometidos están con su hora de estudio independiente. Considero que los quizzes no están siendo complejos, no estamos saliendo del tema, pero necesito que se me pongan un poquito más pilosos en ese tema, en el tema de estudiarlo. Entonces espero si en el transcurso de lo que resta de semana o al comienzo de la que entra, enviarle a su representante las 2 tareas que tengo, que sería el texto de Neuronato que yo llevo y la organización de los o del taller que quiero que empecemos a trabajarlo para que entre dentro de nuestro primer paquete de evaluación. ¿De acuerdísimo o alguna inquietud adicional? De acuerdo, doctor. De acuerdo, doctor. Bueno, mis estimados, entonces les agradezco por haberme aguantado durante este tiempo. Descansen, buena noche, nos vemos en la semana entrante. Doctor, una preguntita. Una Sí, pregunta. señor. Gracias, profe. Doctor, una pregunta. Dígame, escucho. ¿El tema de la próxima clase cuál es? Ya mismo se lo recuerdo, doctora. Regáleme 10 segundos. Nuestro tema de la próxima clase es... Nuestro tema de la próxima clase es macroanatomía, anatomía de médula espinal. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Doctor, Profe, una pregunta. Sí, señor. la primera que pase ella, que le pregunte. Ajá, dígame, doctora. Profe, lo que pasa es que a mí no me llegaron los resultados de la prueba. Ay, sí, señora. Yo que tengo como 3 casos en los cuales su representante me envió los nombres y yo no, el problema fue mío, olvidé hacerlo. Si son los mismos que el doctor Sebastián me dijo y usted está en ellos, deme chance hasta el día de mañana y yo le remito. Creo que sí fueron los casos que el doctor Sebastián me envió, ¿no es cierto? Sí, doctor, Sí, iba a profe, hacerle la yo misma lo respondí. pregunta que me Ah, dijo. perfecto, sí, señor. Entonces, no, el error fue mío porque su representante muy puntualmente me los envió y yo no le respondí. Lo olvidé, lo siento. A más tardar mañana se lo remito. ¿Listo? Listo, doctor, muchas gracias. Era eso también que Bueno, le iba a preguntar. va perfecto. Entonces, bueno, mis estimados doctores, que pasen una muy buena noche. Nos estamos viendo en la semana entrante, entonces. Gracias, doctor. Gracias. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Doctor, que la Chao, esté bien. hasta luego, mil gracias, hasta luego.